cuentos y guiones radiofónicos dirigidos sobre todo a jóvenes con el fin de que conozcan la historia y la cultura maya y de esta forma eviten estereotipos negativos y prejuiciosos. Ha rescatado también a las escritoras guatemaltecas del siglo XIX y principios del siglo XX, publicando sobre ellas y difundiendo sus obras. En 1988, el gobierno de Guatemala le otorgó la Medalla de la Paz. En el año 2013 recibió la Orden Vicenta La Parra de la Cerda. En el año 2015, el Estado de Guatemala la condecoró con la Orden Francisco Marroquín por su trayectoria como educadora. Y en el año 2025, la Universidad Rafael Landívar la denominó con su nombre el campus universitario landivariano de la costa sur de Guatemala. Así que les leo los currículum de cada uno de los ponentes, porque creo que de alguna forma les inspira a cada uno de ustedes a hacer investigaciones y a dejar su pequeño aporte en el área lingüística. Así que ya tenemos en contacto a la doctora Guillermina y vamos a conectarnos directamente con ella. Estamos, ya estamos en contacto con la doctora y solamente vamos a esperar unos He segundos más. escogido, pues agradeciendo la invitación que me han hecho para participar en esta oportunidad, he escogido un tema que particularmente me interesa muchísimo, que es la relación de las lenguas mayas y el Estado de Guatemala. En la plática de esta mañana, pues vamos a abordar políticas lingüísticas que han tenido alguna eh, relación con las disposiciones del Estado guatemalteco, pero también con la participación de los pueblos mayas en su jornada ya de mucho tiempo de defensa de sus idiomas y de su cultura. Tenemos en primer lugar un par de mapas ahí que vamos a verlos, son las siguientes dos diapositivas. En primer lugar tenemos un mapa de la Mesoamérica histórica, en donde, pues, claro, este es un mapa de los sitios arqueológicos, pero nos dan una idea de esa Mesoamérica histórica en donde habitaban diferentes pueblos y tal vez un punto que yo quiero resaltar más con motivo de esta charla es que a pesar de ser pueblos que hablaban lenguas diferentes, pues encontramos que hubo un intercambio de términos, de préstamos en esa Mesoamérica histórica, de préstamos lingüísticos que nos muestran cómo estos pueblos vivían dinámicas de relación probablemente comercial unos y otros y también cultural. O sea, era un mundo relacionado pues, por el comercio,
por la historia, ¿verdad? Por muchos elementos en común y términos que iban de una a otra de las lenguas. Luego vamos a encontrarnos con el siguiente mapa, que es un mapa ya de la época colonial, la Capitanía General de Guatemala, cómo se redistribuye todo. Esto ya es propiamente Centroamérica, ¿verdad? Ya no vemos a México. México está como el virreinato de la Nueva España. Vemos aquí la Centroamérica ya organizada administrativamente de otra manera. Pero en la siguiente diapositiva vamos a tratar de definir, digamos, o describir las políticas lingüísticas durante los 3 siglos de Imperio Español y, bueno, nos vamos a concentrar a lo largo de la plática en las políticas lingüísticas durante la época de la República. Entonces, por favor, si podemos ver la siguiente diapositiva. Durante el Imperio Español de 1600 a 1821, con la independencia, vamos a encontrar dos instituciones que tienen que ver con la política lingüística aplicada a los idiomas locales, los idiomas que se conocen como amerindios o los idiomas de los pueblos americanos. La primera institución fue la corona y la segunda institución fue la Iglesia Católica. La corona se caracterizó por una política lingüística muy ambigua, que por momentos, sobre todo en los primeros 2 siglos, que por momentos quería que los americanos, los indígenas americanos aprendieran español y por otro lado respaldaba a la Iglesia, que fue la que definió realmente la política lingüística durante los 2 primeros siglos de Imperio Español y que optó por el uso de los idiomas indígenas para la evangelización, que era su tarea. La corona respaldó a la Iglesia en esa decisión. Esa decisión la tomó la Iglesia dado que eran tantos los pueblos, eran tantas las lenguas, que consideraba que era muy difícil poder enseñarles primero español para luego evangelizarlos. Entonces su idea fue, al contrario, que sus misioneros estudiaran las lenguas indígenas, las aprendieran y pudieran evangelizar en las lenguas indígenas. Esos fueron los primeros 2 siglos y, bueno, el tercer siglo más o menos. Y la corona siempre respaldó a la Iglesia. Entonces, la política lingüística durante el Imperio Español, digamos que se caracterizó por cierta ambigüedad en los primeros siglos, con un respaldo a la política que había diseñado la Iglesia del uso general de las lenguas indígenas. Y bueno, no es que se opusieran al aprendizaje del español, pero no era lo más importante. En el tercer siglo de colonia del Imperio Español en nuestros territorios, ahí sí hubo un cambio de dinastía. Se acabó la dinastía de los Austrias, que era la que había seguido a los reyes católicos y a la conquista, etcétera, etcétera, y que estuvo durante los 2 primeros siglos de dominio español. Le sucedió, porque no tuvo descendientes, el último Austria, le sucedió la dinastía borbónica. Y con la dinastía borbónica vienen lo que se llaman reformas borbónicas, y ya con Carlos III, en el siglo XVIII, comienza entonces ya una política mucho más agresiva en donde la corona quiere imponer el español en el territorio. Eso fue en el último siglo de dominio español, pero ya no lo pudo hacer. O sea, no tuvo oportunidad de hacerlo porque ya era muy tarde,
¿verdad? Ya habían pasado los 2 siglos anteriores con el uso general de las lenguas indígenas, que fue la opción de la Iglesia. Pero esta política de esta dinastía, de la dinastía borbónica, que comenzó en el siglo XVIII, si bien no tuvo efecto, si bien ya llegó tarde, que quería imponer el español como lengua única en todo el imperio, fue retomada por los creadores de las repúblicas americanas. Y entonces ya pasamos a las políticas lingüísticas durante la República. Las repúblicas hispanoamericanas son las que, siguiendo esa línea, digamos, tal vez no porque quisieran seguirla, sino porque el momento era tal, se empeñan las repúblicas recientemente creadas en la imposición del español como lengua de las nuevas repúblicas. Entonces hay ahí un cambio de esa ambigüedad de la época de dominio español, de ese predominio de uso de las lenguas indígenas por la Iglesia, respaldado por la corona durante los 2 primeros siglos, de un fracaso en el siglo XVIII del imperio para imponer el español, a unas políticas lingüísticas agresivas en la época ya de las repúblicas, que se proponen imponer el español en todo el continente, en las nuevas repúblicas, como la única lengua. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Si vemos hoy en día los resultados del último censo de población, que es el censo de 2018, vamos a encontrar que, bueno, ya como sabemos, se utiliza la autoidentificación étnica para la categorización de la sociedad, que ahí hablamos de los 4 pueblos, ¿verdad? Ya es lo que oficialmente quedó después de los acuerdos de paz que vamos a ver más adelante. La pertenencia al pueblo que le llaman ladino, maya, xinca y garífuna. Y ahí vemos pues que realmente hay muchísimos guatemaltecos que se están autoidentificando como mayas, bueno, menos como garífunas, mucho menos como, perdón, menos como xincas, mucho menos como garífunas, pero tenemos un gran porcentaje de población identificado como maya. Hoy, en estos tiempos, se está llevando a cabo unas jornadas en las que han participado pues, mucha gente, aún estudiosos de la Universidad de San Carlos y demás, donde están reflexionando sobre, bueno, lo ladino, ¿qué es lo ladino, verdad? Yo, en mis investigaciones, bueno, eso no es ninguna novedad, pero ya desde el antes de la independencia, ya hay escritos antes de la independencia en donde en lo ladino se incorpora todo aquel cuya lengua materna es el español. O sea, ladino está caracterizado por, como uno de sus rasgos, como aquel que tiene el español como lengua materna. Eso, digamos que ha sido como el núcleo de la definición de lo ladino. Pero fíjense ustedes que en este censo de 2018, ciertamente un 56% se identificó como ladino, pero un 42% como maya. Eso es muy importante porque, bueno, es casi la mitad de la población. Es casi la mitad de la población. Es decir, en la diapositiva anterior veíamos cómo la República se propuso el español como lengua general, como única lengua en Guatemala, y sin embargo vemos cómo hoy en día todavía pues, hay una fuerte presencia
de guatemaltecos que se autoidentifican como mayas o como xincas o como garífunas, ¿verdad? Un gran porcentaje, la mitad de la población. Eso no significa que sean hablantes de esas lenguas, de las lenguas de esos pueblos, porque eso no, o sea, la autoidentificación es una autoidentificación étnica. Pero, bueno, de ahí partimos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver en la siguiente diapositiva un poquito información que ustedes conocen seguramente muy bien, como esta familia maya, estas lenguas mayas pertenecen a una misma familia que derivan de una misma lengua que conocemos históricamente ya como protomaya, una lengua que fue reconstruida hipotéticamente y que, a juzgar por la diversificación sufrida por las lenguas que conforman la familia a lo largo de los años, pudo haberse hablado hace unos 5.000 años. Eso es lo que los científicos nos dicen. Una familia que se ha reconstruido por medio del método histórico comparativo, que se ha ayudado de testimonios escritos, sobre todo de estelas, también de algunos códigos. Es muy importante recordar aquí, cuando se está hablando del protomaya y de la familia maya, cómo ha contribuido enormemente el desciframiento, para el conocimiento de este protomaya, el desciframiento de la antigua escritura, la cual aparece sobre todo, como les decía yo, en los códices, que son pocos los que sobrevivieron, pero en monumentos como estelas y pirámides. Y bueno, hay que saber que la familia lingüística maya es una de las mejor documentadas y posiblemente la más estudiada del continente americano. No obstante, hay mucho desconocimiento a nivel interno sobre la familia, curiosamente, siendo esta una de las familias lingüísticas mejor documentadas y más estudiadas. Es una pena que internamente no se conozca todo esto, ¿verdad? Vamos a ver en la siguiente diapositiva un diagrama de árbol que ustedes seguramente conocerán muy bien, que es el diagrama del árbol de la familia lingüística maya, desde el protomaya hasta las lenguas que actualmente se hablan en México y en Guatemala, ¿verdad? Muy bien, no nos vamos a detener mucho en eso porque ustedes lo conocen bien, pero vamos a ver, a entrar ya de lleno, entonces, a la evolución del pensamiento en ya época de la República, que es la que les digo que se caracteriza por ese impulso tremendo al uso del español como única lengua, no solo en Guatemala, sino que fue en todo el continente, toda Hispanoamérica, ¿verdad? Entonces, muchas veces se dice, no, es que España eh, eh, impuso el español como la lengua general, pero la historia nos dice que no, realmente no, porque como decía antes, la política sobre todo durante los primeros 2 siglos, fue de uso de las lenguas propias de los pueblos para la evangelización. Sí es cierto que como eran tantas las lenguas, la iglesia y la corona, ¿verdad? Dispusieron el uso de lenguas indígenas que llamaron lenguas generales, que eran lenguas que tenían mayor número de hablantes para poder reducir el número de lenguas en las que trabajaban. En el caso de nuestra zona, de nuestra región, fue el náhuatl, escogieron el náhuatl. Entonces, el idioma náhuatl de los mexicas tiene mucha influencia en el español guatemalteco. Si estudiamos, de más influencia tal vez que las lenguas mayas en el español guatemalteco. Por eso, porque la iglesia usó el náhuatl como lengua general, pero también porque ya cuando llegó el español a nuestra región, traía muchos términos que ya se habían adoptado para nombrar lo que no conocían, lo que no se conocía en español, plantas, animales,
etcétera, ¿verdad? Y luego vemos aquí en Guatemala topónimos como Quetzaltenango, todo lo termina en nango, o todo lo que termina en tlán, que nos viene del náhuatl, pero es porque las tlaxcaltecas que venían con los españoles hablaban náhuatl. Entonces hay una gran influencia del náhuatl. Pero vamos a la evolución del pensamiento ya situados en la época de la República. Aquí la evolución del pensamiento para las políticas lingüísticas y la planificación asociada a las políticas ha sido la siguiente. Hemos caminado de un pensamiento que se centraba en la integración, asimilación, hacia un pensamiento más reconciliado con lo que llamaríamos el pluralismo cultural. Este pensamiento de integración, asimilación, se da en la corriente conocida como indigenismo. El indigenismo fue un movimiento a nivel de todo el continente que se dio a principios del siglo pasado, más o menos segunda década, tercera década del siglo pasado comenzó, y en el indigenismo vamos a encontrar términos que son fundamentales para este pensamiento, como cultura nacional, como identidad nacional, que son términos que van relacionados con ese pensamiento integracionista, con políticas asimilistas y luego con sus consecuencias, que son la castellanización por un lado y la ladinización. ¿En qué consistía el indigenismo? El indigenismo fue una corriente que pensaba, creía, que para la, digamos que para la, el mejoramiento de las condiciones económicas, la prosperidad económica del país, era prerequisito una uniformidad cultural y lingüística. O sea, este pensamiento creía que las lenguas, la existencia de lenguas diferentes, la existencia de pueblos diferentes, de grupos étnicos diferentes, de culturas diferentes, iba en contra de las posibilidades de progreso económico. Y entonces se propuso la uniformidad cultural y lingüística. Y a eso le llamaron integración. Y la integración la buscaban lograr por medio de la asimilación y querían llegar a que hubiera una sola cultura nacional y que hubiera una sola identidad nacional. Esto es aquellas personas que dicen, no, todos guatemaltecos, la prioridad es que todos somos guatemaltecos, es una sola cultura nacional. Tenemos toda una identidad nacional, todos. ¿Cómo querían lograrlo? ¿Cómo querían lograr esa integración? Les decía que por políticas asimilistas, es decir, que los pueblos dejaran, olvidaran sus propios idiomas y se asimilaran al español, escogieran el español. Eso se llamó castellanización, ese proceso, y se trató de implementar en la escuela. Y la ladinización era, bueno, sí señores, está abierta la puerta para que se integren, tienen que dejar su cultura propia, tienen que dejar su idioma propio, hablen español, adopten la cultura hispanoamericana, digamos, y eso significa ladinícense. Entonces, estos términos de castellanización, ladinización, son términos del indigenismo, de esa política lingüístico-cultural de integración, asimilación. Y como les digo, fue un movimiento continental que tenía detrás la hipótesis de que para el progreso económico se necesitaba la uniformidad cultural. Hoy por hoy nos parece que no es posible, que eso no tiene sentido,
y de verdad no lo tiene. La historia demuestra que el progreso económico no requiere una uniformidad cultural de los pueblos, una uniformidad lingüística de los pueblos, necesariamente, ¿verdad? Pero en ese momento así se pensaba. Y eso tiene su raíz en los fundadores de las repúblicas americanas, que como les digo, retomaron la política lingüística que quiso poner la corona española en su última etapa, ya en el siglo XVIII, de hacer todo el imperio, lo que era el imperio español, hablara únicamente español. Entonces, los creadores de la república retomaron eso. Cuando se dieron las independencias, ellos quisieron hacer de las nuevas repúblicas pues un conjunto de repúblicas hermanas que se destacara en el mundo por su desarrollo económico, por el progreso que adquiriría. Querían colocar estas repúblicas en la vanguardia, adelante de todas. Y de ahí llegaron a ese pensamiento, ¿verdad? Los sucedieron de los indígenas a la corriente general, que decían ellos, que era la corriente del español, por medio de esas políticas asimilistas que en Guatemala se trataron de imponer por medio de castellanización y ladinización. Tenemos que decir que en Guatemala no tuvieron mucho éxito, no tuvieron mucho éxito pues por el peso de los pueblos indígenas, pero también vamos a ver por qué realmente el tratar de imponer esa política lingüístico-cultural se hizo por medios muy duros, muy fuertes para la población que no era ladina. Entonces, la evolución del pensamiento vemos que va al pluralismo cultural, y el pluralismo cultural de los últimos tiempos, que vamos a entrar también en esto, es un pensamiento completamente diferente que entiende que el multiculturalismo y que la interculturalidad son intrínsecamente beneficiosos para la sociedad. Es decir, la uniformidad obligada por asimilación, no. El multiculturalismo y la interculturalidad sí son beneficiosos, intrínsecamente beneficiosos para la sociedad. Entonces vamos al siguiente diapositiva y vemos el mundo es plural, esa es la riqueza de la humanidad, la pluralidad. Diferentes proyectos civilizatorios a lo largo de la historia, en diferentes rincones del mundo, el diálogo, los aportes que unos grupos pueden dar a los otros. Esa diversidad es intrínsecamente beneficiosa para las sociedades y para la humanidad. Vamos a la siguiente. Ahí entonces vamos a analizar un poquito qué fue eso del indigenismo. El indigenismo se situaba en el marco filosófico del positivismo. Se interpretaba, como les decía ya, que la composición demográfica de la sociedad guatemalteca, en el caso nuestro, tenía que ver con el progreso material del país. Entendía el progreso material del país como dependiente del fortalecimiento de una cultura nacional. Y esa cultura nacional era la cultura del ladino, del español como única lengua, una cultura homogénea culturalmente y lingüísticamente, con el español como única lengua. Y este movimiento indigenista consideraba al indígena entonces como un problema, porque en su forma de pensar, la diferencia estorbaba el proyecto homogéneo con el cual pensaban lograr el progreso económico. Entonces, el indigenismo no entraba ni siquiera a considerar
el mantenimiento, mucho menos la promoción de culturas y lenguas indígenas. Vamos a pasar al siguiente. En este escenario, el ciudadano ideal era el ladino. Y el Estado guatemalteco promovía una identidad nacional centrada en el ladino. Y la cultura nacional era la cultura del ladino. Y entonces dejaba a los pueblos indígenas abierta una puerta que supuestamente iba a ayudar, supuestamente, porque es todo lo contrario, que era la puerta de la ladinización, que significaba integrar, asimilar a los indígenas para integrarlos a la cultura nacional. Este movimiento indigenista surgió en el seno de los estados americanos y Guatemala fue signataria de aquel movimiento y se sumó a la visión. Muy bien, entonces hay instituciones, hubo instituciones, vamos a ver la siguiente diapositiva, hubo instituciones que en aquella época promovieron el indigenismo en Guatemala. El indigenismo lo promovieron el Instituto Indigenista Nacional. Bueno, tal vez ustedes han oído, aunque esto ya fue el siglo pasado, del Instituto Indigenista Nacional y también el Seminario de Integración Social de Guatemala. En la siguiente diapositiva vamos a ver una publicación que es un balance del indigenismo, este indigenismo promovido por el Instituto Indigenista Nacional y el Seminario de Integración Social. Eran instancias del Estado de Guatemala y lo que se proponían era eso, asimilar al indígena, integrarlo a la cultura nacional, que era la cultura ladina, por medio de la asimilación. La publicación, una publicación que todavía andan por ahí, ejemplares de esta revista, fue la revista Guatemala Indígena, que era la revista, el órgano oficial del Instituto Indigenista Nacional. Y también tenemos otra publicación, que era la del Seminario de Integración Social de Guatemala, que era también indigenista, este volumen Integración Social de Guatemala, pero publicaba también pues esas publicaciones, ¿verdad? Entonces, es este movimiento que encontramos fuerte en Guatemala, pero que no era solo de Guatemala, era de todo el continente americano, ¿verdad? Que se propone, fue terrible para las culturas indígenas, para las lenguas indígenas, fue terrible porque pues, lo que quería era terminar con ellas, porque quería que todos hablaran español y que todos se uniformaran culturalmente. Y así estuvimos gran parte del siglo XX. Y es cierto que no prosperó como tal en Guatemala esta propuesta. Y no prosperó, pues, como he dicho, por un lado, por la falta de políticas públicas efectivas. Porque la escuela, por ejemplo, no se propuso realmente enseñar español como segunda lengua a todos los niños, ¿verdad? Hablantes de otros idiomas. Y como no prosperó la propuesta, por esta falta de políticas públicas, muchos indígenas, muchos pueblos enteros o gran parte de ellos, logró evadir los propósitos del indigenismo y continuar con sus formas de vida y sobre todo continuar hablando sus idiomas. Pero hacerlo tuvo un alto precio, tuvieron que pagar un alto precio. ¿Por qué? Porque si bien no hubo políticas públicas para enseñar el español, por ejemplo, para la castellanización, sí había programas, pero no eran suficientes, los niños no llegaban a la escuela tampoco, muchos niños. La forma
tratar de imponer el español y de que abandonaran la lengua y la cultura fue abandono y exclusión. Es decir, tenían que hablar español para poder acceder, digamos, a servicios del Estado como la impartición de la justicia, como la salud, como todos los servicios del Estado que estaban solo en español, aún los servicios municipales solo en español. El trabajo, el acceso al trabajo fuera de las comunidades, solamente en español. No digo que no siga siendo así, ¿verdad? Luego vamos a ver que esta política integracionista, que aunque no prosperó totalmente, logró permear las instituciones públicas con mucha relevancia en el campo de la educación. Ha sido sumamente difícil dejar atrás este pensamiento integracionista y asimilista, ¿verdad? Por parte del Estado y por parte de los guatemaltecos. O sea, permeó tremendamente en las mentes y en las instituciones. Muy bien. Entonces, en síntesis, pues vamos a encontrarnos que el indigenismo interpretaba la composición demográfica del país en relación con el progreso, que ese se entendía como dependiente de una cultura, de una única cultura nacional, homogénea lingüísticamente, que era la del ladino, que de ahí resulta que consideraba al indígena como un problema y que se pensaba que la existencia de la diferencia, de la diversidad, entorpecía el progreso y que fue contrario, obviamente, al mantenimiento de las culturas y de los idiomas. Estos se consideraban, más bien, parte sustancial del problema. Entonces, históricamente, por lo menos desde la República, que es lo que nos interesa, ya el pasado, pues ya lo vimos rápidamente, pues, ¿qué vamos a hacer? Ya no hay nada que hacer, pero digamos que durante la República, que ya está en nuestras manos, la cuestión lingüística ha sido un ámbito muy visible de discriminación de los pueblos indígenas. Ha habido una barrera comunicativa que ha sido un gran obstáculo que ha dificultado o impedido de tajo el acceso a servicios como la justicia, la educación y la salud. Ha afectado la instrucción de los ciudadanos hablantes de lenguas indígenas a los registros, aún los apellidos han quedado asentados de manera incorrecta, han sido traducidos al español, modificados burdamente, y esto es importante porque el apellido y el nombre es muy importante, es parte de la identidad de la persona. Y como les decía, aún los servicios municipales han planteado barreras idiomáticas a los vecinos de los municipios que hablan predominantemente un idioma local, un idioma maya o un idioma indígena. De ahí que cuando hubo todo el levantamiento, o sea, provocado por el conflicto armado interno, los temas lingüísticos estuvieron entre los primeros espacios que trataron de reivindicar los líderes. Y hubo un reclamo, ¿verdad? Y alrededor del reclamo por el tema lingüístico se fueron aglutinando otras demandas. Y entonces encontramos ahí a lo largo de las décadas del 70, del 80, que ya nadie creía en la ladinización, eso se abandonó. Antes de los años 70 la gente dijo, no, pues esto no nos sirve de nada, los pueblos dijeron eso, y se fue fortaleciendo un pensamiento fundamentado en la diferencia etnolingüística que ocurrió paradójicamente en el escenario de la guerra interna que conocemos como conflicto armado interno. Vamos a ver qué ha sucedido durante los últimos
40 años. Durante los últimos 40 años, digamos que a partir de un hito muy importante que fue el Congreso Lingüístico, el Segundo Congreso Lingüístico Nacional de 1984, que se llevó a cabo allá en Quetzaltenango, bueno, vamos a encontrar que ha cambiado mucho la situación con estudios lingüísticos, con publicaciones lingüísticas. Bueno, la Constitución Política de la República reconoció los idiomas de los pueblos como idiomas nacionales, que es como se les debe llamar hoy por hoy. Se aprobaron los alfabetos unificados para escribir los idiomas mayas, se fundó la Academia de Lenguas Mayas en el 90, se comenzó a fortalecer la educación bilingüe, se dio la formación académica de lingüistas, de profesionales mayas, ahí está la escuela de ustedes que también ha venido aportando profesionales, la producción literaria que estos producen y elaboran, para llegar a los acuerdos de paz, a la Comisión de Oficialización de los Idiomas Indígenas y, bueno, finalmente a la consulta popular de 1999, que no prosperó, como sabemos, pero sí la Ley de Idiomas Nacionales y su reglamento, que es lo que está vigente. Entonces vamos rápidamente, porque ya vamos avanzando bastante en esto. Tenemos aquí, bueno, muchas publicaciones que han salido a partir de este tiempo, desde 40 años para acá. Vemos ahí en la diapositiva siguiente, pues ahí está el logo de la Academia de Lenguas Mayas, algunas fotos de libros que han salido, de los muchísimos que se han publicado. Bueno, y tenemos los acuerdos de paz. Y los acuerdos de paz, hay un acuerdo que es el que nos interesa en este caso, que es el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Es uno de los acuerdos de paz. Pero este acuerdo hay que tener presente que se elaboró como fundamentado en una propuesta de derechos de los pueblos indígenas que hizo la Copmagua, que se titula Nuestra Palabra, estoy haciéndolo en español, Nuestra Palabra Iluminada, Nuestra Palabra Tejida, Nuestra Palabra Trenzada. Ese documento fue el que dio contenido y origen al Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Pasemos al siguiente. Entonces, este acuerdo es muy importante. Ahí vamos, en la siguiente diapositiva vemos la moneda de un quetzal, que es la que nos recuerda todo el tiempo los acuerdos de paz. Hay que tomar en cuenta entonces esto que les digo, que este acuerdo sobre derechos de los pueblos indígenas fue uno de los temas sustantivos, pero que se consiguió gracias a la presión que ejercieron los pueblos. Es que muchas veces se dice que, bueno, que fueron resultado de la influencia o de la presión que pudieron hacer grupos externos o extranjeros, pero hubo un gran aporte, ¿verdad?, de los pueblos de Guatemala. Entonces, después de la firma de los acuerdos de paz que se llevó a cabo en diciembre de 1996, como ustedes saben, se crearon comisiones, ¿verdad? Se crearon comisiones para desarrollar estos acuerdos, porque los acuerdos significaban, ahí fue donde hubo el cambio total de políticas lingüísticas, porque los acuerdos dejaron atrás completamente el indigenismo y las propuestas lingüísticas de la asimilación y de la integración. Desde luego que la ladinización ya no aparece en esta nueva propuesta, quedaron atrás. Entonces, porque estos compromisos adquiridos en los acuerdos de paz significaban una transformación del patrón cultural racista y discriminatorio de la sociedad guatemalteca, que era el que había imperado en los tiempos anteriores. Entonces, en los acuerdos de paz fue que se estableció que existían estos 4 pueblos, Ladino, Maya, Xinca y Garífuna, y los 3 pueblos indígenas, o sea,
maya, xinca y garífuna se incorporaron como colectivos históricos y como protagonistas visibles y legalmente reconocidos de la política del país y de la construcción de su futuro. Ahí tenemos entonces en la diapositiva anterior, tenemos algunas señoritas que están representando los 4 pueblos. Y entonces aquí ya vemos que están esos niñitos, niñitas mayas que están leyendo en la fotografía. Después de los acuerdos de paz, el Estado creó una comisión, bueno, varias comisiones para tratar el asunto del acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, y una de estas comisiones fue la Comisión sobre Oficialización de los Idiomas Indígenas. Y ahí yo les tengo que confesar que tuve la fortuna de ser invitada a formar parte de esta comisión, y fue realmente un ejercicio magnífico que yo siempre estaré muy agradecida por haber formado parte de esta comisión. Y esta comisión optó por una propuesta de cooficialización de las lenguas nacionales, los idiomas nacionales, como se les llama en la Constitución, y para el uso real de esos idiomas por los hablantes. O sea, que obviamente el español quedó porque era una cooficialización y quedó como idioma cooficial también en todo el país porque, como sabemos, los idiomas de los pueblos indígenas no se entienden entre sí. Entonces tenía que haber un idioma que fuera general. Y ese fue el estatus del idioma. No se escogió un idioma indígena porque hubo la propuesta de que el quiché fuera cooficial con el español, pero eso no ayudaba a que los hablantes pudieran utilizar sus idiomas en la vida normal, cotidiana, ¿verdad? Entonces, el criterio que adoptó la comisión fue el criterio territorial, es decir, que en los diferentes territorios, en los diferentes regiones, pueblos, municipios, ¿verdad? Se centrara la cooficialización. Hay un librito que tal vez tengan ustedes en la biblioteca de la escuela que se llama Comisión de Oficialización de los Idiomas Indígenas, ese de verdecito aqua, en donde está la propuesta que hizo la comisión para el cambio de políticas lingüísticas. Realmente, en síntesis, vamos a decir que en un primer paso, la comisión clasificó las lenguas habladas en Guatemala, las lenguas nacionales, en 3 categorías. Las lenguas territoriales, que son las lenguas más habladas, la maya quiché, maya cachiquel, maya mam y maya quechí, cuyos hablantes habitan amplias regiones localizadas en diferentes departamentos del país. La segunda categoría fue las lenguas comunitarias, que son habladas en regiones más pequeñas a nivel de comunidades municipales, que no importa si están situadas en diferentes departamentos, porque ya sabemos que el mapa administrativo de departamentos y regiones no coincide con la división geográfica de las regiones lingüísticas. Y la tercera categoría fue la de las lenguas especiales, que son lenguas que tienen muy pocos hablantes y están en riesgo de extinción. Entonces, a cada grupo de estas lenguas se le asignó competencias en cuanto a ámbitos de uso, por ejemplo, en el uso de la educación, de la justicia, de la salud, de los servicios municipales, en el registro de los nombres, apellidos, toponimias. Y bueno, a los servidores públicos se propuso la obligación de que aprendieran la lengua del lugar en donde trabajan, a la población que atendían. Y bueno, mientras tanto se podían usar traductores, intérpretes, pero que lo necesario era que los servidores públicos aprendieran la lengua de aquella población a la que atendían. Y como les decía, el español, bueno, se entendió en esta propuesta como una lengua de relación, ya que las lenguas indígenas no son inteligibles entre sí. Sin embargo,
a nivel fuera del territorio natural, los hablantes de las lenguas nacionales tenían en esta propuesta el derecho al uso de sus lenguas en servicios fundamentales como la justicia, por ejemplo. Si una persona hablante de una lengua territorial o de una lengua especial o una lengua comunitaria tenía que ser juzgado, por ejemplo, fuera de su territorio, del territorio donde su lengua era cooficial, tenía derecho a usarla, porque esos son los derechos humanos fundamentales, ¿verdad? Entonces, esa era la propuesta y, es decir, la comisión aplicó entonces dos principios, el principio territorial, ¿para qué? Porque muchos dicen, es que son muchas lenguas, ¿cómo se van a hablar todas en el país? No, pero es que era territorial la propuesta, era en un territorio específico, ¿verdad? Que se hablaban dos lenguas, la lengua del territorio y el español. Pero además, el otro principio fue el derecho lingüístico individual como parte de los derechos humanos. Como les digo, si alguien necesitaba de la justicia, por ejemplo, era acusado, tenía que defenderse, podía usar su propio idioma en cualquier parte que estuviera del país. Muy bien. Realmente, el cumplimiento de las transformaciones que proponía la comisión y que están en ese librito de color aqua que les digo, pues exigía una transformación, unas modificaciones en la Constitución de la política de la República. Y por eso estas propuestas formaron parte de la consulta popular que se celebró el 16 de mayo de 1999, que lamentablemente fue una consulta popular que tuvo resultados adversos, negativos, no la aceptó la población. Realmente no estuvo bien porque hubo una abstención de un 81.45% de los votantes, o sea que no, los que votaron no eran representativos del país, fue desproporcionada la abstención en relación con la relevancia de la consulta, pero los resultados fueron aceptados como válidos y por tanto esta nueva propuesta de cooficialización no se pudo implementar porque los resultados de la consulta eran vinculantes. Sin embargo, pues como ustedes saben, sigue presente la idea de que la diversidad, de que el multilingüismo, de que la interculturalidad son intrínsecamente beneficiosos para la sociedad y que su aceptación, su respeto y promoción son indispensables para luchar contra el flagelo de la discriminación y del racismo. Es fundamental. No se aprobaron las reformas, pero se aprobó la Ley de Idiomas Nacionales, que es ese decreto 19 de 2003. Se aprobó el reglamento también, que es lo que está vigente. Y tanto la Ley de Idiomas Nacionales como su reglamento son un retrato no tan contundente como la propuesta de la Comisión de Oficialización, pero sí van en esa misma línea, en una línea en la que obligan a las instituciones del Estado a prestar los servicios públicos en los idiomas de la gente, de los idiomas nacionales, ¿verdad? En ámbitos que son fundamentales, como decíamos, justicia, educación, acceso a los servicios municipales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces no prosperó la propuesta en sí misma, pero sí tenemos una ley de idiomas nacionales que está ahí y lo que nos toca es que realmente se respete la ley y que la gente pueda hacer uso de su idioma para el acceso a los servicios del Estado y para que es su defensa, los servicios del Estado en educación, los servicios del Estado en salud, los servicios municipales, etcétera, etcétera. Es decir, ha habido
en estos tiempos de la República, que vamos a cumplir 200 años de la República en pocos años, vamos a cumplir los 200 años, ya cumplimos los 200 años de independencia en el 2021, pero claro, primero fuimos República Federal de Centroamérica, ahora vamos hacia el aniversario, hacia los 200 años de República de Guatemala, y ha habido una evolución muy significativa desde la política indigenista de asimilación, de querer que el español sea la única lengua del país, a una política como la reflejada en la Ley de Idiomas Nacionales, que le da a cada idioma su lugar en el país. Entonces vamos a la última diapositiva que tengo aquí, que es la belleza de Guatemala, con ese color, con esa riqueza de diversidad étnica, de costumbres, de cultura y también de idiomas. Y bueno, espero que Guatemala siga transitando por ese camino, el respeto de las diferencias, el respeto de la diversidad cultural y lingüística, que es tal vez el rasgo que la caracteriza mejor. Así que muchísimas gracias a todos por escuchar esta plática. Vamos a y vamos a seguir las instrucciones. 2 preguntas. Si usted tiene una pregunta, nos levanta la mano y también le vamos a pedir que se dirija hacia la parte de atrás. Entonces, no hay ninguna duda. ¿Podría caminar hacia donde está el licenciado Conguache? De igual forma, ¿puedes caminar, por favor? Y ahí cerramos las 2 preguntas. Sí, buenos días. ¿Es posible de que en Guatemala se oficialice algún idioma maya, tal como ocurre en Sudamérica, que hay idiomas oficiales indígenas? En la comisión, poner Che como idioma oficial a la par del español. Es una opción. Lo que sucede es que la comisión y luego la ley de idiomas nacionales no siguió por ese camino. No que no se pueda hacer, pero no siguió por este camino porque no garantiza que, por ejemplo, si el quiché o el cachiquel o el mam o el xinca, el que sea, se escoge como idioma nacional a la par del español en Guatemala, ¿qué pasa con los hablantes de los otros idiomas? Tendrían que aprender 2 idiomas que no son los suyos. Por ejemplo, si se pusiera el quiché a la par del español como lengua oficial, los hablantes de mam, de quechí, de xinca, de garífuna, tendrían que aprender 2 idiomas, el quiché y el español, para poderse desenvolver. Entonces, por eso fue la idea de una propuesta territorial que respetara también los derechos individuales y que en cada territorio, cada región, fuera oficial la lengua del territorio. Eso no significa que simbólicamente no pueda en algún momento dado proponerse y aceptarse que un idioma maya fuera idioma oficial de Guatemala. Lo que a mí me parece que es importante es que, si bien esto simbólico favorece, porque está visible, digamos, la composición étnica de Guatemala, que a los hablantes se les dé la oportunidad de el uso o el acceso a los servicios del Estado en su propia lengua, ¿verdad? Para mí eso es importante. Veo lo otro como simbólico también interesante, bonito, pero me preocupa mucho más que la gente pueda acceder a los servicios a los que tiene derecho, salud, educación, justicia, etcétera,
en su propio idioma. Eso a mí me interesa muchísimo. Pero claro, lo otro también, como digo, es simbólico y es interesante. En países como Perú, por ejemplo, donde el quechua es cooficial con el español, es porque no hay una gran cantidad de idiomas con muchos hablantes. Claro que ahí también se habla aymara. Entonces, lo importante es garantizar que la gente que habla otras lenguas, además de las que son consideradas como oficiales o simbólicas, tenga acceso a todo usando su lengua, ¿verdad? Eso para mí es importante. Muy bien. No sé si con esto le respondo. Gracias. Buenos días, doctora. Muchísimas gracias por su ponencia. Mi pregunta es la siguiente. Como usted mencionó, pues han habido enormes progresos para el rescate, la promoción de los idiomas mayas, de los idiomas de forma general, vamos a decir, aquí en Guatemala. Mi pregunta es la siguiente. Estamos hablando de enemigos del pasado, ¿no? El indigenismo. Pero, ¿cómo percibe usted el enemigo actual, que es la globalización, ¿verdad? Porque la globalización está afectando, por un lado, pues, la cultura, las tradiciones, pero recordemos que lengua y cultura están fuertemente amarrados, ¿va? Entonces, ¿cómo está percibiendo en la actualidad este fenómeno de globalización lingüística y también esta necesidad por parte de los pueblos originarios de no estar al margen también de este progreso que está dando a nivel mundial? El ingreso de estas nuevas palabras asociadas con las tecnologías, la inteligencia artificial, ¿cómo está percibiendo en la actualidad este fenómeno y cómo lo está proyectando a futuro también para los idiomas autóctonos? Bueno, aquí realmente ha habido a lo largo de la historia de la humanidad, ha habido periodos en donde de una manera más fuerte, más avasallante, digamos, un grupo cultural se ha impuesto a otro. En este caso, el tiempo que estamos viviendo, que es un tiempo de, como decía usted, de la globalización, pero no solamente de la globalización, sino que un tiempo del auge de las tecnologías, de la inteligencia artificial, de las redes sociales, que son como una especie de herramientas que van imponiendo una cultura como cuando veíamos el indigenismo, que se promovía una única, que quería promover una única cultura y una única lengua. Vemos también en estos tiempos de globalización, con esta dinámica de imposición de tecnología que atrae tanto a los jóvenes con la inteligencia artificial y demás. Vemos también como la tendencia hacia una sola cultura. Ahí tendríamos que ver que las lenguas se mantengan, porque digamos que esta tendencia es universal. Digamos que viendo con el español hay ahora, tuvimos hace poco unas pláticas así como bastante públicas en relación con el habla de los jóvenes que ya otras generaciones no comprendemos. Muchas palabras que los jóvenes toman de redes sociales, de los videojuegos, del inglés, etcétera, etcétera, que están marcando de una manera particular el habla de los jóvenes en español. El español es una lengua que tiene 600 millones de hablantes en el mundo. Es la segunda lengua más hablada a nivel mundial, más que el inglés como lengua materna. Tiene 500 millones de hablantes como lengua materna.
solamente después del chino mandarín, que es la primera lengua en número de hablantes como lengua materna. Y sin embargo, el español está también en esta misma situación, en donde, claro, toda la cultura de la globalización y el vocabulario que lleva esa cultura está ingresando de una manera bastante agresiva, dinámica y fuerte. Pero yo creo que no, que va a llegar, bueno, no podemos predecirlo, ¿verdad? Pero depende de la fortaleza, digamos, de las culturas, de la fortaleza de los hablantes. No que se nieguen a que ingresen nuevos términos, nuevos préstamos, que eso es imposible de lograr, pero que se concilie la existencia de la propia cultura y de la globalización. O sea que el llegar a digamos, a ese equilibrio entre lo tradicional y lo novedoso, que ahí sí puede influir mucho la identidad, qué tan identificado me siento con mi cultura y con mi lengua y qué tan dispuesto estoy para contribuir a su mantenimiento. Esto es propio del hablante. Ha habido en la historia de la humanidad lenguas que estaban próximas a extinguirse y que los hablantes han logrado recuperar. Ya sea por razones políticas, por cualquier otra circunstancia. El caso del hebreo es muy ejemplar. Claro que las situaciones en las que se da la recuperación del hebreo son excepcionales. Fue cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, después de todo lo que sucedió ahí, y se creó el Estado de Israel. Y eso, claro, contribuyó de una manera muy significativa contra toda probabilidad, porque el hebreo se había quedado como lengua propiamente del ámbito religioso, ¿verdad? Contra toda probabilidad contribuyó a que se revitalizara como una lengua que es la lengua hoy oficial para todos los ámbitos. Pero dejando esa situación extrema, otras lenguas, por ejemplo, el euskera en España, que ha logrado sobrevivir a tanto y tanta presión, digamos, del español, que allá en España se llama castellano, ¿verdad? Es decir, depende mucho, no exclusivamente, pero sí mucho de la voluntad de los hablantes. Entonces, si los hablantes de un idioma maya, por ejemplo, si los padres deciden que sus hijos ya no hablen el idioma y sus nietos tampoco lo van a hablar, el idioma se va a morir. Entonces va a depender en gran medida, de la voluntad de los hablantes externas que están llegando a todas las lenguas y el mantenimiento de las lenguas que absorbe y que hace propias las palabras, los términos, las formas de, ¿verdad? Que no cede y no se da por vencido. Eso es lo que puedo yo decir al respecto. Agradecemos mucho la participación de la doctora y le vamos a dar un fuerte aplauso, aunque ella no lo escuche. El licenciado Guache va a despedirse de ella en la transmisión en línea. Y nosotros vamos a continuar. Vamos a continuar acá. Vamos a nuestra segunda ponencia, que se llama Escritura Antigua y Lenguas Mayas. Para eso invitamos al doctor Camilo Luín, quien nos acompaña esta mañana. Él es arqueólogo y epigrafista con